con las, con las partidas de ajedrez. Pero lo imitaba, lo copiaba. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Lo copia y imagina, lo copia y crea, lo copia y plantea una situación distinta, lo copia desde el lado desde la participación. ¿Qué imagina la gente? La varita mágica. ¿Qué imaginamos los médicos? ¿Qué es lo que viene? ¿Cuántas dudas para eso está este equipo que seguramente nos va a sacar adelante? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son desventajas? ¿Qué dudas crea? ¿Hay que reglamentarla? ¿Qué protección hay que tener? ¿Hay que tenerla? ¿La sociedad acompaña en este momento a la inteligencia artificial? ¿Cómo recibe la salud en tiempos de la inteligencia artificial? Bueno, estas son las preguntas que para eso hemos convocado a un grupo de expertos. ¿Qué imagina la gente también, decíamos recién? ¿Cuál va a ser la función de acompañamiento? ¿Cuál va a ser la función de mejora? A ver, nosotros para eso tenemos un equipo realmente especialistas en el tema con visiones distintas. ¿Por qué? Porque juegan roles distintos. Hoy lo tenemos acá, Enrique Díaz Cantón, que es un especialista en medicina interna, en oncología, pero que tiene maestrías en el exterior respecto al tema de la inteligencia, y acá, por supuesto, respecto al tema de la inteligencia artificial. Aparte es docente en la cátedra del Instituto del CEMIC, en la Universidad de Cuyo, etcétera, etcétera. No hace falta mencionar todo. Créanme que es un experto. Después ya también vamos a ir anunciando al licenciado Ponce que Juan Carlos es un licenciado en Administración de Empresas, diplomado en Salud Pública, también docente de posgrado, y es el director también de la Diplomatura de Inteligencia Artificial en Salud en la UCES. ¿Y qué va a pasar con la inteligencia artificial en todo el sistema? Bueno, para eso está y ya lo van a presentar y van a hablar del tema. Y después, Andy Blake. Esto es una mirada distinta. Esto es una mirada de algo que todavía no tenemos en claro, ni desde el equipo de salud, ni desde el todos los días. La gente, la ciencia, ¿cómo van a recibirlo? Y el todos los días de aquel paciente que está pensando en la inteligencia artificial. Andy lo va a explicar mejor, es un especialista en neurociencia cognitiva aplicada, fue director nacional de salud mental durante la presidencia de Ingeniero Macri. Y después estamos Pablo y yo, Pablo, dice la invitación para facilitar, porque acá van a surgir preguntas, y un poco la idea es hacer las preguntas al final de la charla para hacerlo consistente la presentación y después que cada uno haga sus preguntas y no distraer la presentación de cada uno de los exponentes, que es muy rica de hacer. Y finalmente yo, que soy Jorge Gilardi y que lo voy a tratar de coordinar y moderar este encuentro en representación del equipo de salud de la Fundación Pensar. Bueno, eh, Enrique, creo que te pasamos la posta dentro de esta informalidad, pero me parece que es la forma de que todos entendamos mejor. Y juntemos nuestras preguntas para el final, las vamos escribiendo y las vamos transmitiendo. El doctor Enrique Díaz Cantón empieza con su exposición. Bueno, muchísimas gracias. Ahí estoy poniendo voy a poner el cronómetro. Bueno, a ver si puedo compartir mi charla. ¿Se ve algo? ¿Se ve? Sí, sí. Ah, Enrique, se ve ya muy está, ya está, ya chiquita la está. imagen. Es como si tuvieras una Ahí está. pantalla. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Si querés con...
Bueno, la idea es hablar de inteligencia artificial en medicina. Vamos a ir rápido a definir lo que es la inteligencia natural, que es el balance entre adaptarnos al entorno y adaptar el entorno a nosotros. Y la artificial no es otra cosa que la simulación de esto por parte de sistemas informáticos. Esto es algo que tiene un rol relativo, que de 1983 se hablan de las múltiples inteligencias, en las cuales que hoy tienen algún rol, pero hoy en día se habla más de aptitudes, con respecto a, siempre hablando de inteligencias humanas, pero esto tiene mucho valor a la hora de transportar a la inteligencia artificial. Las inteligencias es la lógico-matemática, que es la más conocida, la que se mide por el coeficiente intelectual, en la que Elon Musk tiene 155 y el último modelo de OpenAI, el O3, tiene 136. La lingüística, por ejemplo, un Borges, la musical como un Mozart, la visual y espacial como un César Pelli, la kinestésica como un Messi, y y fueron subrayadas en las cuales, las humanas en las cuales la inteligencia artificial ya tenía un rol. Sin embargo, la interpersonal y la intrapersonal, que es la inteligencia emocional, la dejamos para el final porque es la que creímos que la inteligencia artificial no iba a llegar. Bueno, ya llegó. Fíjense, esto es la media de la inteligencia humana por coeficiente intelectual, que es lo que tiene ChatGPT 4.5. Hoy con el O3 y el O4 mini estamos rozando los 140. Acuérdense de Elon Musk, que tiene 155. Y estas, según el filósofo John Searle, son los tipos de inteligencia artificial. Está la simple, que solo puede hacer una cosa, como jugar al ajedrez, y la compleja, que puede hacer todas estas capacidades del cerebro humano, que se cree que se podría haber llegado ya o que se va a llegar en el 2030. Hay muchas discusiones con eso. Y la superinteligencia es la suprahumana, que es un paso más allá. Eh, este es el año de la inteligencia artificial agéntica y robótica. Este año están explotando los agentes. Los agentes de inteligencia artificial son agentes que son inteligencias artificiales en los cuales uno le da una instrucción y desde la A a la Z hace completamente la instrucción. Por ejemplo, esto es Manus, que es un agente de inteligencia artificial, en el cual, que, por ejemplo, el otro día le pedí que revise un tema que tenía que hablar en cáncer de mama, localizado, y luego de 20 minutos me entregó un folder de 5 hojas, y ahí redoblé la apuesta y le dije que me haga un PPT, un PowerPoint de 35 slides, y le puedo asegurar que lo hizo con una calidad de 8 puntos, y lo que tuve que hacer yo es revisar todo y tratar de llevarlo a 10, pero me hizo el 80% del trabajo. Este es el año de esto. Bueno, pero toda la base de esto viene de la ley de Moore, que habla de que cada 2 años se duplica el número de transistores en un microprocesador, y esto es importante a la hora, este es un ploteo semilogarítmico en el cual está el aumento de la potencia por ley de Moore y el costo de la secuenciación del ADN. Para el 2003 se secuenció el 90% del genoma humano a un costo de 3.000 millones de dólares, y hoy en día esa potencia se ha incrementado y los costos han ido bajado dramáticamente, de tal manera que uno puede hacer una secuenciación por menos de $1.000. Y este aprendizaje automático se divide en lo que se llama Machine Learning, que es una tecnología que les permite a los sistemas aprender y mejorar a partir de la experiencia sin ser programadas para eso. Y el Deep Learning es una rama que imita al cerebro humano mediante redes neuronales y detecta desvíos, sutiles desvíos de patrones en enormes cantidades de datos, y pueden tomar decisiones propias sin intervención humana. Por eso es muy importante que la inteligencia artificial tenga un alineamiento, que esté alineado con lo que el ser humano quiere, porque si yo le pido una superinteligencia artificial que elimine el calentamiento global, lo primero que va a hacer es eliminar a todos nosotros. Y los tipos de aprendizaje automático los comento.
porque son importantes por lo que ha pasado muy recientemente. Ahora se los cuento. El supervisado es que recibe datos de entrenamiento etiquetados, recibe 1000 fotos de perros, 1000 fotos de gatos, hasta que el sistema, entrenado múltiples veces, aprende en un 99% a diferenciar cuando le muestro la foto de un perro, cuando le muestro la foto de un gato. El no supervisado recibe los datos que no están etiquetados, pero aprende a detectar patrones dentro de los datos. Dice, estas 1000 fotos parecen todos parecidos, deben ser perros, estas 1000 fotos deben ser todos parecidos, deben ser gatos. Y el último es el que es por refuerzo, que es muy importante ahora, que es por ensayo y error. Cuando acierta o se equivoca, se refuerza o se debilita el circuito neuronal. Y por estas redes neuronales, debo comentar que en el 2024, 2 de los 3 premios Nobel de las ciencias duras lo ganó la inteligencia artificial. El premio Nobel de física lo ganó Geoffrey Hinton por el desarrollo de las redes neuronales. Y el aprendizaje por refuerzo, que es por ensayo y error, se basa en determinados algoritmos como los árboles de Monte Carlo y las cadenas de pensamiento, que son técnicas de toma de decisiones simulando múltiples escenarios futuros para ver cuál es la mejor decisión. Ahora, todo esto que parece muy moderno en realidad se remonta a 1950, al test de Turing. Fíjense de qué año estamos hablando. Después vino el término inteligencia artificial en la conferencia de Dartmouth en 1956, y recién con el advenimiento de Internet, con el aumento de la potencia de procesamiento y la disponibilidad de la Big Data, nosotros tuvimos el gran salto en la inteligencia artificial, y no fue hasta la llegada de los Transformers en el 2017 por este paper de Google, que se desarrolla la inteligencia artificial generativa, que es el motor que está debajo de los grandes modelos de lenguaje. Y cuando yo hablo de grandes modelos de lenguaje, el primer gran modelo de lenguaje que se hizo masivo en noviembre de 2022 es ChatGPT. Pero hoy tenemos modelos, el ChatGPT ya evolucionó a lo 3 y a lo 4 mini high, que son los que han salido en el último mes, y todos estos tenemos el Claude 3.5 Sonnet, el DeepSeek, que es completamente gratuito, tiene una capacidad similar a estos, y el OpenEvidence, que es de la Mayo Clinic, que está dedicado a medicina solamente. Y nosotros tenemos, ya dijimos que hablábamos de la inteligencia artificial generativa, pero la quiero diferenciar de la inteligencia artificial discriminativa, que es la que se usa para clasificar o predecir. Y la generativa genera nuevos datos, que es similar a los datos en los cuales fue entrenado. Y en septiembre del 2024, con el advenimiento de lo que se llama inteligencia artificial neurosimbólica, que es la suma de las redes neuronales profundas como ChatGPT 4.5 más los sistemas simbólicos, que usa reglas y lógica para resolver problemas y es muy buena para razonar y tomar decisiones, de tal manera que el sistema 1 es muy parecido al sistema 1 de Daniel Kahneman, en donde se piensa rápidamente en cuestiones automáticas, que es lo que hace el ChatGPT común, y los sistemas, cuando añadimos los sistemas de razonamiento, pusimos el razonamiento a actuar, y hoy tenemos múltiples sistemas que razonan y son mucho más lentos y consumen muchísimo más energía, y por eso es... Pero el primero aparece el 12 de septiembre del 2024, que es el OpenAI O1, pero hoy ya tenemos todos estos modelos que hacen razonamiento. El O3 y el O4, R1 y R2 de chino, de Highflyer, el Claude 3.7 de Anthropic, el Grok 3, el Gemini 2.5, y en semanas va a estar el GPT-5. Son muy buenos para STEM. STEM es ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, algo que los médicos necesitamos. Pero fíjense la performance en matemática de lo que era el GPT-4o, que era una maravilla hace un año y pico. Fíjense con el O1 cómo sube la performance en codificación y en preguntas de nivel de PhD. Y los que aparecen
5 en matemática, en codificación, en preguntas a nivel con creces a estos modelos anteriormente. Ahora, yendo ya hacia la medicina, es imposible mantenerse actualizado porque el tiempo de duplicación del conocimiento médico es de 60 días, se publica entre 7.000 y 8.000 papers por año. Con la inteligencia artificial nosotros podemos aumentar el acceso a la salud en áreas despobladas de médicos, disminuir la variabilidad. Hay que tener en cuenta que menos del 50% de los médicos hacen residencia, lo cual nos lleva a un bajo nivel medio. La inteligencia artificial como copiloto nos puede subir el nivel medio y ergo ecuación de la inteligencia artificial en salud. La inteligencia humana más la inteligencia artificial igual inteligencia aumentada con aumento de la y aumento del acceso a la salud. Y para los que hablan que esto es medicina del pasado, les quiero decir que en enero de este año la FDA tenía más de 1.000 dispositivos de inteligencia artificial médica aprobadas. Y lo que es importante cuando yo le pregunto a una inteligencia artificial o un gran modelo de lenguaje, es fundamental para yo poder obtener una respuesta de calidad, le tengo que hacer una pregunta de calidad. Tengo que ser claro y específico, decime qué tengo que hacer con este paciente paso a paso, control, tono del estilo, qué tipo, cómo quiero que me responda, dar instrucciones detalladas en lugar de amplias para no obtener alucinaciones. Como por ejemplo un Ateneo multidisciplinario, y entender que puede equivocarse. ¿Y cómo hacemos para que no se equivoque todo lo que dijimos arriba y además dar explicaciones, referencias, que admita que no sabe, desglosar las preguntas complejas y las alucinaciones con prompt óptimo con los modelos actuales andan en el orden de menos del 5%? Y en salud, en el 75% de estos sistemas que están aprobados por FDA son en imágenes, diagnóstico por imágenes, pero también diagnóstico por imagen visual, como por ejemplo en dermatología y en anatomía patológica. Pero actúa en todo, absolutamente en todo. Fíjense este sistema que le damos datos clínicos, le damos la foto de una placa de tórax y tiene un valor predictivo negativo del 99%. Este sistema se llama QTrack, es de AstraZeneca y es un 17% más sensible que los radiólogos convencionales. Para diagnóstico de cáncer de piel, esto es una revisión sistemática de más de 14.000 estudios. En melanoma tuvo una exactitud del 90%. Imagínense lo importante que es para un médico que ha visto 2 melanomas en su vida. Y esto es un sistema que se llama SkinWorks, que lo inventó un argentino que está trabajando en Madrid, que tiene una empresa que se llama Topasium. Acá vamos a ver este videíto en donde le saca una foto a un lunar. Cuadra. Esto es un sistema que ya está aprobado por EMA. Recuerden que esto es europeo. Parte de la validación se hizo en Argentina de este sistema de IA. Y fíjense que le dice que la posibilidad de benignidad, ahí lo va a ampliar, la posibilidad de benignidad es del 92%. Y yendo a un caso más extremo, lo voy a adelantar un poquitito, que es eso que parece un melanoma, que realmente cuando me dice cuánto es la posibilidad, es del 99% de que sea un melanoma. No solamente en esto, sino como asistente de las colonoscopías. Las colonoscopías tienen entre un 15% de falsos negativos, fundamentalmente por las lesiones en el colon, los pólipos planos, los adenomas planos, perdón. Estos algoritmos de inteligencia artificial, sumados al médico que hace la colonoscopía, bajan la incidencia de falsos negativos a menos de un 5%. Y este es un estudio extremadamente importante que se publicó en febrero de este año, que es el MASAI, que es un estudio que se hizo en 106.000 mujeres sanas
en donde eran randomizadas a un grupo 1, que era una inteligencia artificial más un médico, versus un grupo 2, que eran dos médicos que leían mamografías, expertos en mamografías. Lo que se vio es que aumentó la detección en un 30% de los casos. Fíjense que, piensen que en Suecia el control es bianual, o sea que mientras se hizo este estudio, mandaron con toda tranquilidad a volver en 2 años a un 30% de mujeres que se fueron a hacer el screening. Esto es extremadamente importante. Esto está aprobado por ANMAT, FDA y por la EMA. En diseño y búsqueda de nuevas drogas, hay un 4-8% de los pacientes que están incluidos en estudios clínicos porque son muy restrictivos. La inteligencia artificial permite duplicar la inclusión de pacientes, que es muy importante porque de 5 a 10.000 compuestos, si la FDA aprueba una droga después de 10 años a un costo de 1,5 billones de dólares. Y ni lento ni perezoso, Isomorphic Labs, que es de DeepMind, de Google, está aplicando la IA en el descubrimiento de fármacos, está usando modelos generativos que exploran el espacio químico para identificar candidatos. Ya los laboratorios autónomos con robótica IA pueden acelerar ciclos de décadas a días. Esto lo dijo Sir Demi Hassabis, premio Nobel de Química, en mayo del 2025. Y ya han puesto sumas descomunales de plata Novartis y Eli Lilly en el desarrollo de esto. Las ómicas, imagínense que tenemos 25.000 genes, 100.000 transcriptos y más de 1 millón de proteínas, con lo cual tenemos que detectar sutiles desvíos de patrones en esta cantidad de datos. Y esto es una inteligencia artificial que analizó como detección ultraprecoz 3.200 enfermedades en el biobanco del Reino Unido, analizó 67 biomarcadores clínicos y 3.000 proteínas, y tuvo una capacidad predictiva llamada excepcional. Esto es un área bajo la curva de más de 0,9 en 121 enfermedades, lo cual podría llegar a haber hecho el diagnóstico de las enfermedades una década previa que con los métodos tradicionales. Algo muy importante fue el desarrollo de AlphaFold, que mediante Transformer, que es de la misma manera que funciona ChatGPT, haciendo predicción de qué secuencia de aminoácidos viene después de una secuencia de aminoácidos, detectó la estructura tridimensional del 100% del proteoma. Se sabía el 25% antes de la llegada de esto, y por esto le dieron el Premio Nobel de Química también el año pasado. Segundo premio Nobel que gana la inteligencia artificial en el 2024, y fueron más allá con AlphaProteo, que lo que hace es, por ensayo y error, generar proteínas sintéticas que van a las posiciones vulnerables de las proteínas. Por ejemplo, la zona vulnerable del COVID-19, y se generaron 7 proteínas que eran 300 veces más afines al target. En anatomía patológica incrementó la capacidad de los patólogos en más de un 7%, por eso no es lo importante, sino que llevó a los no especialistas al mismo nivel que los especialistas en cáncer de próstata. O sea que si yo en CENMIC tengo 10 patólogos generales y a uno lo pongo a trabajar con Page Prostate, ya lo transformo en un especialista en patología. Esto en psiquiatría se publicó hace 2 semanas en el New England Journal of Medicine. Un sistema de inteligencia artificial tuvo una reducción, una mejoría del 51% en depresión, en síndrome de ansiedad generalizada de más de un 30%, y casi un 20% en trastornos alimentarios. Era lo último que pensábamos que iba a llegar en psiquiatría. Este chico vio 17 doctores en 3 años por un dolor crónico y un déficit de crecimiento. La madre se cansó, puso todos sus síntomas en GPT-4, le dijo al médico que su hijo tenía un síndrome de la médula anclada, tenía razón, y el chico está operado y bien hoy en día. A un paciente lo habían mandado al hospice porque tenía un síndrome de Castleman diseminado. Se determinó que el TNF era lo que generaba todo lo que le estaba pasando, y le dieron una droga que se usa, que es un anti-TNF, que se usa para artritis reumatoidea,
y hace 2 años que el paciente está en remisión. Y ahora entramos nosotros, que somos los que damos la contención. Bueno, dice Eric Topol que hay 2 semanas de espera para ver al médico. Esto es en el 2019, 30 minutos en la sala de espera y después estamos 5 a 10 minutos con el médico que además no nos mira porque mira el teclado. Hay una epidemia de burnout en los médicos, más del 60%. Para el 2025, un 75% del personal de salud dejará su profesión, ya lo estamos viendo. Y hay un déficit estimado de 140.000 médicos para el 2033. Fíjense este sistema de inteligencia artificial de Microsoft que se llama Nuance, en donde la médica le está mirando a los ojos al paciente, no hay teclado, no hay virome, no hay historia clínica, y por medio del procesamiento del lenguaje natural, por una rama que se llama reconocimiento del lenguaje ambiente, se va haciendo una nota clínica. Sí, solamente hablando con el paciente. Se ahorran un 50% por encuentro, hay un 70% de reducción de los sentimientos de burnout. 3 de 4 médicos dijeron que la documentación era de mayor calidad y 85% de los pacientes se sintieron más contenidos. Pero bueno, no siempre las respuestas son más empáticas que de los médicos. Hubo un randomizado de 3 médicos versus ChatGPT ciego de 195 teleconferencias y fueron más empáticos ChatGPT en un 45% de los casos, ganamos los médicos en menos de un 5% de los casos. Y bueno, lo primero es la educación. Tuve la suerte de poder armar la primera cátedra de inteligencia artificial en medicina en el Instituto Universitario CEMIC en el 2020. En el 2023 la estamos dando con la Universidad Austral. Este es el curso de posgrado de inteligencia artificial y salud digital que empieza en julio. Es el tercer año que lo estamos dando. Se pueden bajar el libro que escribimos totalmente gratuitamente desde la página de la Academia Nacional de Medicina. Y esto es un GPT que yo creé, que mandé para publicación a ESMO, que es una herramienta de soporte clínico en donde uno le puede presentar, es para oncología, uno le puede presentar a los pacientes, es un sistema que está alimentado por todas las guías, que se actualiza con PubMed y 4 bases de datos más en forma semanal y con X para tener actualización en tiempo real. Tiene más de 1000 interacciones clínicas y tuvo una clasificación promedio de 4.8/5 y que lo coloca en el 5% de los GPT mejor valorados de OpenAI en oncología. ¿Qué hago en mi práctica? Ya cierro. Todas las noches les presento mis casos complejos por lo menos a 3 inteligencias artificiales. Si tengo que escribir un artículo, preparar una clase, recurro a la inteligencia artificial. Si tengo que mandar un mail por un pedido de medicación a una obra social, también la uso. Si lo tengo que explicar algo difícil a un paciente, si estoy angustiado por un paciente, es un excelente terapeuta. Y yo tengo mis ateneos multidisciplinarios 7 días, 24 horas. Toda vez que lo necesito, uso 3 grandes modelos de lenguaje y le pido que cuando le presento un caso actúe como oncólogo clínico, radioterapeuta, cirujano oncólogo, patólogo, genetista, experto en imágenes y me da todas las respuestas después de presentarle al paciente desde todos estos puntos de vista. Cierro con estas frases. Dice Isaac Kwan, el editor de New England Journal of Medicine, inteligencia artificial, que en poco tiempo será subestándar un médico que no atienda asistido por inteligencia artificial. El flamante decano de la Universidad de Harvard, de la Facultad de Medicina, dice que el médico que perderá su trabajo por la IA es el que no aprenda a trabajar asistido por la IA. Y el más provocativo es Peter Diamandis, cofundador de Singularity University, que dice que en poco tiempo será mala praxis no ejercer la medicina sin ser asistido por la IA. Todo esto es muy lindo. Este Janus, el dios de la mitología romana, el dios de la deidad, que tiene una cara que mira hacia el bien, que es todo lo lindo que dijimos, pero también la inteligencia artificial tiene muchas cosas malas, como los deepfakes, la pérdida de trabajo, el tema de que muchos médicos se pueden llegar a quedar sin trabajo, y como decía Hegel en su libro El principio de filosofía del derecho del búho de Minerva, decía que este miraba todo lo que estaba pasando durante el día y desplegaba sus alas al atardecer. Veremos qué nos depara el futuro de todo esto. Muchísimas gracias. Enrique, muchas gracias. Brillante. Realmente viniste a satisfacer muchas de nuestras dudas y lógicamente abriste el camino para tener otras dudas.
Sí, no me queda duda que hay una nueva salud, un nuevo tratamiento de la enfermedad. Y sin la inteligencia artificial vamos a estar atrasados si no lo hacemos así, como muy bien decías en el cierre de tu charla. Vamos a continuar en función del tiempo y después haríamos las preguntas. Pablo, ¿con quién, cómo tenés organizado y cómo seguimos? Vamos a continuar ahora con el profesor Juan Carlos Ponce, titular de la Cátedra de la Diplomatura de Inteligencia Artificial en Salud de la UCES. Así que Juan Carlos, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Pablo. Buenas tardes a todos. Así como me presentó como especialista en administración, mi título de grado, yo soy licenciado en Administración de Empresas, tengo una diplomatura en gestión de salud, salud pública, hice el doctorado en administración, o sea que yo lo que puedo hablar es, o sea, tengo un martillo y un clavo, así que es lo que voy a hacer, o sea, voy a poner en duda algunas de las cosas que se dicen, un poco voy a jugar el papel de malo. Yo veo todo desde el punto de vista de la palabra mágica que es para los administradores, que es ser eficiente. Si esto nos va a ayudar a nosotros a ser más eficientes en salud, esa sería la pregunta, más allá de todo lo magnífico que es la inteligencia artificial y de todos los miedos que nos da la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ha abierto la puerta a la quinta revolución industrial en el mundo. O sea, la primera fue en el año con Taylor y Fayol, 1780 y demás, cuando aparecieron las primeras máquinas industriales, la película de Charles Chaplin, Tiempos Modernos, y la gente se desesperó y dijo, nos vamos a quedar sin trabajo. Pasó bastante tiempo, la gente se ha quedado sin trabajo, pero no por Charles Chaplin ni por la revolución industrial, sino por cada uno de los países cómo se ha portado. Eso es un tema que no hace a la ciencia. El tema es cómo nos vamos a manejar nosotros desde el punto de vista de la eficiencia, de la gestión sanitaria, como le llamo yo. O sea, yo me dedico a gestionar la salud y que esa salud sea lo más efectivo y lo más barato, o sea, no al mayor costo. Entonces, la inteligencia artificial, la pregunta es, ¿nos puede ayudar a ser más eficientes? Yo creo que más allá de que recién comentábamos de que muchos tenemos el miedo o los profesionales de la salud tienen el miedo de que la inteligencia artificial le saque trabajo. Es el mismo miedo que tenía la gente a principio de la revolución industrial. No va a pasar, yo creo que ese es lógico el miedo, pero no creo que esto llegue a mayores. O sea, se va a ir, digamos, acomodando la inteligencia artificial y los profesionales van a dejar de tener miedo y para el profesional va a ser un aliado importantísimo, porque como se decía, un profesional médico hoy no tiene la posibilidad de leer todos los artículos científicos que se publican en las revistas. Es imposible, porque no tendría que dormir, o sea, sería 24 por 24, o sea, sería imposible. Por ende, es un aliado, los está ayudando y le está ayudando a ser más eficiente. ¿Mm? Y por otro lado, hay un tema que sí yo quiero dejar planteado. La inteligencia artificial es inteligente, pero lo que no es la inteligencia artificial es que sea mágica. Les digo esto, si nosotros todavía tenemos provincias donde no hay agua potable, si tenemos provincias donde no hay cloaca, si tenemos provincias donde la electricidad se corta, ¿podemos tener como aliado seguro a la inteligencia artificial? O sea, si no tenemos infraestructura, pero una infraestructura que tenga un principio de equidad, que todos podamos ingresar, no solamente los que viven en la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, sino que puedan entrar de Chaco, de Formosa, ¿cómo le digo yo que le va a llegar perfecto la información que le va a dar si no tienen internet? Si no hay internet. O sea, ese es el problema. Yo creo que nosotros tenemos que prepararnos estructuralmente desde el punto de vista de país para prepararnos para esto que ya está, que es una realidad, que es la inteligencia artificial y que son todos lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Si yo le digo a Da Vinci 5.0 que me haga una operación en Misiones y en Misiones no hay luz o no hay internet,
Da Vinci no va a hacer nada, porque no se va a mover. O sea, el tema es tener preparada la infraestructura. Tenemos que trabajar en eso. La inteligencia artificial va a ir creciendo sola, se va a ir alimentando sola, pero si no le damos el terreno, va a ser muy difícil. Entonces, esto un poco yo lo que quiero dejar planteado, ¿no? Agua potable, cloacas, energía eléctrica, infraestructura, o sea, es fundamental. Y después sí podemos decir, mirá qué buena que es la inteligencia artificial, mirá cómo me ayuda a ser eficiente. Si no, por ahora estará en contra de lo que dice la OPS, de que sea, o sea, un principio de equidad para todos y que haya seguridad de información. No la va a haber. ¿Mm? Bueno, lo mío es cortito, es solamente para dejarla picando y dejarle el paso al que sigue. Gracias a todos y gracias por estar ahí. Muchas gracias, Gracias, Juan Carlos, Juanca. por tu presencia, por tu asistencia, por tu conocimiento, por el aporte que siempre haces con estos temas cuando lo consultamos contigo. Pablo, Gracias. Bueno, le vamos a pasar ahora a Andy Blake, que ya has presentado el currículum, así que no quiero eh, redoblar el currículum. Andy, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo también en aras del tiempo y para que quede espacio a preguntas y debate, voy a circunscribir un poco lo que pensaba decir, lo voy a acotar básicamente a dos temas, el aspecto emocional y el aspecto de cómo impacta en el trabajo profesional. Eh, para esto una pequeña introducción, que es que el médico, como vimos en la excelente presentación inicial del doctor Díaz Cantón, está sufriendo con mayor frecuencia de burnout y además tiene una tasa de suicidio 2.3 por encima de la población general. Más allá de la diferencia por géneros que uno pueda ver, hoy se considera la medicina en cualquier lugar del mundo una profesión de riesgo por la alta tasa de suicidio que tiene respecto a la población general, que obviamente es secundario al tema del burnout. Yo veo en la inteligencia artificial una herramienta para disminuir con esto. Si bien los médicos se pueden sentir en principio amenazados por algo que parece que viene a hacer su trabajo, a pensar por ellos, en realidad la inteligencia artificial no viene a pensar por ellos, sino a hacer una excelente asistencia que hace que uno pueda estar más seguro en las decisiones que toma y tener más conciencia y más argumentación a la hora de tomar una acción. Entonces, en este aspecto yo creo que la inteligencia artificial es sumamente útil en todas las especialidades, sumamente útil más que nada en psiquiatría, pese a lo que uno pensaría que llegaría tarde, probablemente no sea lo más útil en términos de diagnóstico, porque en psiquiatría ningún diagnóstico es un diagnóstico de certeza, porque en psiquiatría los diagnósticos son consensos, no hay algo que defina que si tiene determinados síntomas sí o sí es. Cada aproximadamente 5 años se revisan los diagnósticos y se hace cada 10 años un nuevo baremo estadístico epidemiológico por consenso. Así que cada 10 años cambian los diagnósticos, cómo se clasifican, cómo se llaman y qué cosas son. Entonces, la inteligencia artificial esos criterios no los va a poder manejar, no los puede manejar y no sería útil tampoco que los manejen, porque esos criterios van variando a partir de los casos cotidianos que se van acumulando que no cumplen criterios. O sea, básicamente el diagnóstico en psiquiatría es buscar qué cosa no cumple criterios. Pero sí nos da bastante certeza respecto a cómo afrontar esos tratamientos en cuanto a la cantidad de variables neurometabólicas que existen cuando uno indica un fármaco, que va desde el estado físico del paciente, si es un obeso va a funcionar distinto que es una persona súper delgada y así en demás. Y además hay un seguimiento de pacientes
que uno haría por fuera del horario de atención, que sería mucho más útil porque uno podría tener el seguimiento del paciente a través de la inteligencia artificial fuera de los horarios de atención, fuera de los días de atención, donde el paciente puede ir obteniendo ayudas y orientaciones a través de modelos neurocognitivos y modelos de intervenciones conductuales para determinadas situaciones, que de hecho ya hay varias aplicaciones que se utilizan en el trastorno de Alzheimer y otros modelos de demencia, que asisten al paciente tanto en la utilización de la medicación como en estimulación cognitiva. Así que en eso alivia al paciente al médico en cuanto a la seguridad de que su paciente está siendo seguido constantemente. Y no necesitamos un super robot, sino que lo único que necesitamos es el robot que todos portamos, que es el celular. Así que en ese aspecto yo creo que es sumamente importante. Nos permite un monitoreo continuo del paciente sin la carga de quedarnos pensando qué hará ese paciente si viene a la consulta nuevamente o no. Los riesgos que sí creo que puede pasar es que, y de hecho es algo que pasa bastante y que lo vemos en las guardias, es la gente que utiliza la inteligencia artificial, sobre todo la de acceso gratuito, como un soporte psicoterapéutico, o sea, no utilizan modelos pagos estandarizados, sino lo utiliza como soporte psicoterapéutico, porque obviamente la gente cuando no está bien en términos de salud mental le cuesta acceder a la consulta, no en términos económicos, sino en términos de romper el estigma que implica asumir que tengo un problema de salud mental y consultarlo. Y entonces se consulta a las inteligencias gratuitas y se obtienen respuestas que a veces no son adecuadas, y eso disminuye la creencia en el sistema de salud en general. O sea, si me dijo esto el ChatGPT o Gemini, lo que yo obtuve es algo inapropiado, ni voy a consultar al médico porque va a saber menos. Y eso lo veo como una dificultad en ese aspecto, como una reducción del acceso en sí por incremento de la desconfianza del sistema. Si uno puede orientar adecuadamente al paciente para su uso, eso facilitaría el acceso a la salud. Y esto es algo importante para tener que considerar. La otra cosa es el tema de la despersonalización de la atención. Si uno centra toda la respuesta terapéutica en la utilización de esta herramienta, bueno, hay algo que tiene que ver con entender el contexto social, nosotros los psiquiatras lo llamamos psicosocial, que envuelve a la persona, que aún las inteligencias artificiales no están manejando. Yo creo que en algún momento ya llegará a hacerlo, pero no son variables que se incorporen directamente. Y muchas veces los profesionales ni siquiera lo incorporamos directamente en el registro de la historia clínica, sino que al conocer al paciente ya creemos por prejuicios, prejuicios aprendidos muchas veces adecuadamente en función de la experiencia, de entender cuál es el contexto en el cual se desempeña esa persona, y ese contexto social va a hacer que funcione de una manera u otra. Entonces, si nosotros mejoramos el vínculo empático con el paciente porque tenemos más tiempo y no tenemos que estar averiguando información psicofarmacológica o metabólica para utilizar, y entonces podemos darle más tiempo a la entrevista, podemos entender mejor el proceso del impacto, en qué contexto social se le va a dar a esa persona, si va a poder sostener o no el tratamiento. Yo creo que eso va a ayudar y va a facilitar el acceso clínico de la persona. Y por otro lado, el monitoreo de pacientes de manera, una vez que son diagnosticados, el monitoreo constante, yo creo que eso alivia mucho la tarea del profesional en términos de los riesgos o no
con los cuales corre un paciente. Yo hablo en particular de psiquiatría, pero en general cualquier paciente con una enfermedad crónica tiene riesgos y es lo que más nos preocupa a los médicos, en qué momento se producen esas situaciones de alarma, en qué momento yo debo pedir un nuevo laboratorio, en qué momento, con qué signos clínicos y no esperar a la consulta. Y eso, la inteligencia artificial, el paciente nos puede brindar esa información a través de la inteligencia artificial, la inteligencia artificial nos puede brindar esa alarma y nosotros podemos anticipar consultas, adelantar consultas o extenderlas en el tiempo. O sea que en ambos casos, tanto para el funcionamiento del sistema como para la relación médico-paciente, yo creo que es sumamente útil y es más, sumamente fácil de utilizar y brindarnos ese apoyo. Obviamente, siempre existen fantasmas. Cuando se empezó con el estetoscopio y hubo que dejar el pañuelo para la auscultación pulmonar, la mayoría de la gente en la Salpêtrière prefería seguir auscultando con el oído, con la oreja apoyada en el pañuelo y no usando el estetoscopio, hasta que todos usamos el estetoscopio. Bueno, los psiquiatras ya no lo usamos, pero hasta que todos los médicos comenzaron a usar el estetoscopio. La tecnología siempre genera cierto rechazo por ser algo desconocido, es una reacción humana, pero siempre se incorpora y en realidad no deja a los profesionales fuera del sistema. Lo que sí los obliga a mutar con el sistema e incluso, por ejemplo, el caso de la ecografía, no voy a hablar acá me voy un poco de tema, pero la ecografía hizo que fuera necesario tener más especialistas, ¿no? Antes, con el estetoscopio de Piner, ya uno ocultaba la evolución durante los 9 meses de la madre, y hoy en día no, tiene que ser una ecografista especializada porque si no, las cosas no funcionan. O sea, tenemos el obstetra y el obstetra que hace la ecografía. O sea, la tecnología cada vez más se incorpora y genera la necesidad de recurso médico en salud. En última instancia, el contacto con la persona, esto lo planteó Isaac Asimov en la década del 50, quizás seamos reemplazados por robots y que se dedican a la atención médica. Él tiene muchos cuentos dedicados a esto. Cuando cuando logremos entender mejor el funcionamiento de la empatía y cómo podemos utilizarla en el contacto humano. Hasta ese momento creo que la tecnología requiere de la empatía humana para que otro humano pueda aprovecharla. Gracias. Bueno, Muchas gracias, gracias, Andy. Queríamos Andy. tener un enfoque distinto, como el que le has dado, ¿m? Y esta armonía que has logrado entre lo que es la tecnología, la salud mental y todo aquello, y las expectativas de tu sector de la medicina futuras. De entrada agradecíamos a todos los presentes. Yo quiero agradecer a todos aquellos también, y antes de pasar a las preguntas, que día a día nos ayudan mucho en el debate, ¿no? En distintos lugares que nos solemos encontrar y por lo tanto al trabajo interno que hacemos en Fundación Pensar, a Mauro Brango, a Gabriel Zeitún, a Roberto Pereira, que lo vi por ahí, a Oscarcito Invertaza, y por supuesto a Néstor Pérez Baliño, que fue nuestro viceministro de Salud de la Nación y que seguimos hace en los últimos 30 años, no digo más porque si no son demasiados, debatiendo temas y que también lo he escuchado hablar en un diálogo con la inteligencia artificial respecto a la desregulación de las obras sociales, lo leí por ahí. Así que a ellos que estamos en el día a día dentro de la Fundación y que seguramente los convocaremos para otros temas, también nuestro agradecimiento, al igual que cada uno de ustedes. Pablo, Sí, Ulloa. Jorge, porque Díaz Cantón tiene un Zoom en unos minutos, así que le voy a transmitir la primera pregunta para él y después le agradecemos desde ya y sabemos que tiene una agenda muy, muy complicada. La pregunta es, ¿podría el público en general tener acceso a la inteligencia artificial, automedicarse
o autodiagnosticarse? Sí, lamentablemente, Pablo, sí. Es así. Pero es lo que nos pasa con Google también. No necesitamos ni siquiera llegar a la inteligencia artificial. Pero no está diseñada la inteligencia artificial de ninguna manera para eso. Tiene que haber supervisión médica. O sea, esto es un copiloto del médico. Es una gran ayuda enorme para los médicos, para todos nosotros. Pero como te decía yo recién, yo lo uso para interconsultar mis casos al final del día. En los casos en donde me quedé con dudas, le hago la consulta, pero siendo yo médico, no me parece adecuado de ninguna manera que un paciente lo utilice para autodiagnosticarse y mucho menos para autotratarse, sin supervisión médica, por supuesto. Ahora, hay un problema. Hay mucha gente que no tiene acceso a la salud, no tiene plata para pagar una consulta particular y pide un turno con un clínico y le dan para 3 meses, teniendo un sistema médico. O se cura solo o se muere. No tiene forma de... Y entonces, bueno, ¿qué pasa? A veces esto es mejor que nada. Y es un tema realmente muy álgido. Y el tema que comenté del abandono del personal médico. Hay muchísimos médicos que están abandonando su profesión o médicos que se están yendo de la práctica asistencial o a la industria farmacéutica o directamente se están yendo del país. Eso es un problema de Argentina, pero no solamente de Argentina. Recuerden que lo que le comenté que para el 2033 va a haber un déficit de 140.000 médicos en Estados Unidos, que es donde teóricamente está la mejor medicina y mejor remunerada, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, desde ya, Enrique, agradecidísimos, muy clara tu exposición. Eh, Cuando alguien hace alusión a datos que salieron esta misma semana, claramente es que está trabajando activamente en eso. Yo les digo que el chat explota, hay un montón de, en general, felicitaciones por las exposiciones de los tres disertantes, eh, gente que comenta lo importante de esto. Yo me gustaría hacer una observación porque hay una observación interesante en el chat que dicen que el doctor Juan Carlos Ponce nos lleva un poco a la realidad, ¿sí? Cuando dice que hay condicionantes tecnológicos para que esto pueda difundirse. Em, yo les digo que hemos tenido diferentes oleadas de tecnología y muchos de los que estamos acá hemos vivido el desembarco de los celulares, cuando antes trabajábamos con beepers como médicos, y pensamos que nunca íbamos a tener celular. Y hoy en día estamos con el celular en el bolsillo permanentemente y el día que salimos sin el celular, es probable que suspendamos una reunión con el presidente de la Nación porque hay que volver a buscar el celular. Entonces, yo les recuerdo que el 91% de la población argentina está en zonas urbanas, o sea que tienen conectividad, y que el número de celulares en Argentina supera los 40 millones. O sea que esta es una tecnología que parece no ser accesible si lo miramos desde la PC del hospital, en donde hay una PC por cada 50 médicos. Pero eso es una visión ya antigua. La inteligencia artificial está mirando lo que nosotros intercambiamos en Facebook, en Google, y en tiempo real nos hace la promoción de lo que buscamos unos minutos antes. En todos los buscadores que buscamos nos dicen ese colchón, ese auto, ese repuesto, 10 ofertas diferentes. O sea, estamos inmersos en una tecnología hiperconectada y no nos damos cuenta. Digo porque a veces las limitaciones tienen que ver con que uno tiene una mirada dentro de la caja y acá claramente la importancia de mirar fuera de la caja es poder anticiparse a estas resistencias, bajar tecnologías nuevas y así como desde el 2007 se han cambiado muchísimos procesos y se han automatizado los trámites,
la historia clínica electrónica, la gestión de transporte de muestras, la mejor pesquisa neonatal. Hay un montón de cosas en donde pensando fuera de la caja se cambió el modelo tradicional por un modelo nuevo. Eso es lo que se intenta y ya ha habido algunos desarrollos de inteligencia artificial en el Ministerio de Salud del Gobierno de la ciudad, en la gestión nuestra, y eso es simplemente el comienzo. Creo que hay que acelerarlo, porque va a ser una tecnología cotidiana. Y claramente Enrique lo utiliza cotidianamente, dice al final del día, ¿sí? O sea, eso significa que el ajuste fino de los pacientes que antes hacíamos en el Ateneo del hospital, que juntábamos todo y una vez por mes nos juntábamos entre los colegas y veíamos qué hacer, hoy hay un copiloto que te lo dice a la noche antes de cenar. Así que Ahí estamos con el tiempo. Yo soy el que administra y tengo la orden estricta de algunas personas de administrar muy estrictamente el tiempo. Hay dos manos levantadas y Pablo, después te paso este, la posta. eh, Pero Enrique, si te tenés que ir, sé que a las 7 tenías un Zoom. Nuestro agradecimiento y de todos los acá presentes, y ojalá podamos seguir escuchándote y aportando ideas y debatiendo en esto que... Muchas gracias, Jorge. Así que Muchas nos gracias. estamos viendo, te liberamos y nosotros mientras nos dé el tiempo y Lilian nos permite, nos extendemos en 5 minutos más, sobre todo acá hay un par de manos levantadas, eso lo manejás vos, Pablo. Adiós, sí, sí. muchas Abrazo gracias. grande, ¿eh? Hasta Gracias, luego. Enrique. Muchas gracias. Facundo Correa. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy de Corrientes Capital. Quería comentarle algo a Enrique, que ya se tuvo que retirar. Lo que había dicho de que la IA podría ser un reemplazante para los médicos en el futuro. Y la verdad es que eso no es tan cierto como muchos lo piensan o lo creen, porque yo fui estudiante de medicina, pero dejé la carrera y ahora estoy estudiando licenciatura en la administración de empresas y yo me conozco con muchos médicos de todo el mundo, de Singapur, de China, de Alemania, y son médicos bastante avanzados, más que nosotros, obviamente, y me he dado cuenta que han estado publicando artículos, cosas nuevas que han estado saliendo al mercado, pero ¿quién lo ha inventado eso? ¿La IA, las máquinas o nosotros, los seres humanos? Nosotros, porque los seres humanos somos capaces de crear e imaginar cosas y para mejorar el desarrollo y la vida de ese paciente, o sea, de esa persona. La IA no puede hacer eso, o sea, no nos supera ni está un paso más adelante que nosotros, o sea, que ustedes. Yo no soy médico, lo digo así en general nomás. Eh, por eso quería corregirle eso hoy a Enrique, que ningún estudiante de medicina o profesional se debe preocupar con que la IA los va a reemplazar. Únicamente hay que saber manejarla que cada uno si es que lo va a usar y lo va a implementar, pero de que los va a reemplazar a todos los médicos, no. Y en eso realmente yo apoyo a los médicos, no a la IA. Por un lado estoy en contra de la IA, pero por otro lado, como dijeron otros más, como dice eh, An- André, es una herramienta de ayuda, es una herramienta que nos ayuda, que nos brinda, pero en ninguna carrera la IA les va a estar un paso más adelante que cualquiera. Gracias, Facundo. Me dicen Gracias. que vamos a juntar las preguntas. Tenemos dos, Eh, Néstor sigo, Jorge, Dale. sigo. Sí, Néstor, pero me están diciendo que tengo que acotar los tiempos. Estoy bueno, viendo. cortitas las Lo que sí preguntas, quiero, Néstor. perdón, quiero sumar este, la idea de que juntamos las preguntas y acá, dado el buen resultado y la buena participación, nos dice Lilian que vamos a hacer una nueva reunión. ¿Mm? Este, así que acá hay dos preguntas que están, si las hacemos o exposiciones, si las hacemos a la brevedad y después hacemos un cierre muy breve y dejamos la promesa de todas estas preguntas, juntarlas y volver a continuar esto que evidentemente a todos nos interesa tanto. Néstor.
Pablo. Gracias, Pablo. Bueno, primero quería felicitar a la Fundación Pensar y a todos los panelistas, porque la verdad que es la primera vez que veo introducir este tema con la importancia que tiene y cerca de la política. Acabo de escribir un artículo que va a ser publicado en estos días sobre política, tecnología y atraso en el pensamiento, en las ideas. Yo veo a la política como la responsable de poder hacer el desarrollo ya mismo en el discurso, en la inserción de esto, porque lo que uno ve venir es que los países que no hagan el desarrollo tecnológico van a ser países que van a tener otro grado de dependencia, que ya no va a ser ni por lo que exportan, ni por distintas cosas, sino por la incapacidad que tengan para insertarse en el mundo con el desarrollo de la tecnología. Entonces, veo que la política en este sentido está atrasada en insertar, como en esta reunión, en insertar en la población y que nuestros dirigentes empiecen a darle la importancia que tiene que tener el desarrollo de la inteligencia artificial, la accesibilidad y la enseñanza, porque va a haber varias etapas. La enseñanza en todos para que luego tengan conocimiento y accesibilidad. Y sobre todo a los nuevos grupos etarios, porque esos grupos etarios que no manejen la tecnología van a ser nuevos analfabetos. No, esto era el comentario y no sé si hay alguna idea sobre esto. Nos dejamos para la próxima reunión el debate, yo diría. A ver, Pablo, ¿queda alguna pregunta más? Sí, Valentina Aragüez, la última. Ah, ¿Qué Valentín. tal? Buenas tardes, saludos a todos los amigos, a las caras amigas que veo acá, Juan Carlos. Este, yo quería mencionar nada más una cuestión que no se toca habitualmente. Altman, uno de los creadores o el creador de OpenAI, advirtió que en el 2030, en 5 años apenas, el consumo de electricidad que va a demandar el uso masivo de la inteligencia artificial y el uso concomitante de agua para digamos, contener esto, va a generar un problema en el ecosistema global. Este es un tema, me parece, muy importante a tratar, porque no es solamente cuestión de usar la herramienta, sino de saber qué consecuencias puede traer. Y mi segunda observación, alineada con la de Juan Carlos, es que yo pienso que esto, por supuesto, va a llegar primero y va a beneficiar a los que más tienen. Y Juan Carlos, no hace falta irse a Misiones o al Chaco, sino que anda a la Tablada y te vas a encontrar con lo mismo. O sea, esto va a quedar fuera del alcance de la mayor parte de la gente, básicamente. Sí va a ayudar mucho a los laboratorios a generar drogas cada vez más caras y menos pagables. Nada más. Bueno, creo, Jorge. hacemos el cierre, continuamos, porque acá yo veía mucha gente del interior de Río Negro que estaba escribiendo en el chat, y creo que es muy interesante hacer un debate. La Fundación tiene representaciones en todas las provincias de la Argentina. Entonces, escuchar este debate, porque realmente las realidades, todos lo sabemos, son distintas. Para terminar, indudablemente, y acá se escribió y mucho, eh, esta es una herramienta brutal, feroz, que marca también la inmediatez, porque en algún momento la imprenta llevó 50 años en el mundo para implementar sus ideas. La Internet, minutos. Esto, segundos. Vale decir que estamos ante un fenómeno, por eso este nivel de discusión, porque también hay nivel de incertidumbre. Pero si me permiten aferrarme a la profesión, cuando yo digo la profesión médica, digo de todo el equipo de salud, es recordar aquello que algunos lo hemos comentado en algún momento, que una vez me contó un profesor que alguien, profesor de él, de obstetricia, ponía 10 ítems en el pizarrón para manejar un trabajo de parto. Entonces ponía el ítem número 1 y lo dejaba vacío, y ponía el 2 y ponía
clorhidrato de isosuprina y oxitocina en el 3 y el 4 tal y tal y tal, y llegaba hasta el 9 y el 10 lo dejaba vacío. Entonces siempre alguno se levantaba y decía, ¿por qué, doctor, deja el 1 y el 10? Porque todo, desde el trabajo de parto hasta la inteligencia artificial, empieza y termina con el criterio de los profesionales de la salud. Yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que convencernos y seguir asimilando la inteligencia artificial a la inteligencia que da el trabajo de todos los días y la inteligencia profesional. Yo agradezco muchísimo este debate. La verdad que he aprendido muchísimo en esta hora. Espero que esto les haya sucedido a todos. Agradezco, por supuesto, acá a la representante, a la coordinadora, a Lilian, que la hemos, no molestado, pero llamado permanentemente, y a la Fundación Pensar, que nos permite pensar, sí, pensar y pensar fuera de la caja. Así que muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.